Capítulo 1. 6 años después, Manuel y yo aparecimos juntos en una reunión de excompañeros del instituto. Todos nos felicitaban, diciendo que por fin los enamorados habían terminado juntos. Yo estaba muy feliz, pero cuando miré a Manuel, él parecía algo distraído. Evitó mi mirada y apartó suavemente mi mano. Voy a salir a hacer una llamada. Me quedé un instante atónita. Está bien. Esa llamada duró mucho tiempo. Sin saber por qué, empecé a sentirme inquieta y decidí salir a buscarlo. Entonces lo vi abrazado a una mujer. A esa mujer también la conocía. Linda, la exnovia de Manuel. En ese momento, parecían una pareja en plena luna de miel, estrechamente abrazados. Y yo, en cambio, me convertí en una simple espectadora. Ellos se confesaban su amor al otro lado, mientras yo, de este lado, parecía una payasa haciendo el ridículo. Igual que entonces, ridículo hasta el extremo. No me quedé más tiempo allí y me di la vuelta para regresar al reservado. La reunión de excompañeros del instituto continuaba, animada y ruidosa, bajo las luces intermitentes. Nadie notó mi expresión. Me senté en un rincón y esperé unos 20 minutos, hasta que la puerta del reservado volvió a abrirse. Manuel entró y se sentó a mi lado. No sabía si era pura sensibilidad mía, pero llegué a percibir en él un leve aroma de perfume de nardo. Respiré hondo y, con una calma inusual, pregunté, ¿qué llamada era para durar tanto? Manuel se quedó un segundo en silencio y respondió, me encontré con un cliente. Un cliente. Probablemente no sabía que, cuando se sentía culpable, su mano izquierda siempre frotaba inconscientemente la base del pulgar derecho. Cerré los ojos y respiré hondo. Estoy un poco cansada. ¿Qué? Manuel estaba distraído y tardó un instante en reaccionar. Pensó que solo quería irme antes. Así que dijo, entonces voy a avisarles y te acompaño a casa. Negué con la cabeza y le sujeté la mano. Su mano era estrecha y alargada, como una obra de arte. Incluso ahora, todavía recuerdo lo rápido que latía mi corazón la primera vez que nos tomamos de la mano. Dije, Manuel, terminemos. Capítulo 2. Conocí a Manuel en segundo año de bachillerato. Llegó a nuestra clase como estudiante transferido, familia acomodada, apariencia llamativa, y en poco tiempo se convirtió en tema de conversación. Yo, en ese entonces, estaba alterada por el inminente divorcio de mis padres y no le presté demasiada atención. Hasta aquel día en que llegué tarde, para que no me pusieran falta, decidí saltar el muro. Era la primera vez que lo hacía. No tenía experiencia y estaba tan nerviosa que estuve dudando un buen rato sin atreverme a empezar. ¿Vas a saltar o no? Si no, salto yo. Ese comentario me sobresaltó. Me di la vuelta. Era Manuel, aunque no le hubiera prestado atención antes. Su rostro era de esos que, una vez vistos, resultaban difíciles de olvidar. No sabía si me había reconocido. Bajé la cabeza apresuradamente y me aparté a un lado. Pensé que primero lo observaría a él y luego lo imitaría. Lo vi lanzar con destreza la mochila al otro lado del muro. Antes de que pudiera mirar bien, ya estaba encaramado arriba, mirándome desde lo alto, a contraluz. No distinguía bien su expresión. Al segundo siguiente, suspiró y volvió a saltar hacia abajo. Me quedé paralizada, quizá por el calor. Se abanicó con impaciencia el cuello de la camisa, y un aroma limpio a jabón, propio de un adolescente, me envolvió de golpe. Sube tú, yo te sostengo, dijo. Lo dijo con total naturalidad, pero en mi corazón desató un oleaje interminable. Balbuceé sin saber qué decir. Solo recuerdo su perfil perfecto, la luz del sol cayendo sobre sus hombros, como los caramelos de vidrio que comía de niña. Después de eso, Manuel y yo nos hicimos cercanos. Tenía muchos amigos, pero entre las chicas, solo estaba yo a su lado. Cuando alguien se le declaraba, él siempre, con una sonrisa despreocupada, me sacaba como escudo humano, diciendo que primero tenían que pasar mi aprobación antes de que él se lo pensara. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, le decía yo. ¿Cómo que no tiene que ver contigo? Eres mi mejor amiga, respondía él. Tal vez ya sabía que yo lo quería. Tal vez ese, mejor amiga, repetido quién sabe cuántas veces, no era más que una forma disfrazada de rechazo, pero yo no quería enfrentarlo. Para poder quedarme siempre a su lado, nunca me atrevía a confesarle mis sentimientos. Mientras yo no lo dijera, podía fingir que él nunca lo había sabido. Al graduarnos, en el banquete de agradecimiento a los profesores, vi como una chica tras otra se acercaba a declarársele. Esta vez, él ya no me usó como escudo, y el pánico empezó a apoderarse de mí. Decidí confesarme. Le pregunté, cuando termine todo, ¿puedes acompañarme a casa? Tengo algo que decirte. Aceptó sin pensarlo. Casi al final del banquete, Manuel tenía el rostro algo enrojecido por el alcohol. Pasó su brazo largo alrededor de mi cuello. Apoyó la cabeza en mi hombro. Su aliento era ardiente.
quemándome la piel. Penélope, ¿qué era lo que querías decirme? Había gente alrededor, contagiada por él. Sentí el cuerpo arder. Encogí los dedos, dudando si hablar o no, cuando escuché a alguien al frente bromear. Oigan, ya se graduaron. ¿Cuándo van a hacerlo público ustedes dos? Mi cara se puso roja al instante y miré a Manuel sin poder evitarlo. Él torció apenas los labios, se apartó de mí y se incorporó. Aparte del leve rubor del alcohol, su expresión era inusualmente seria y correcta. No bromees con eso. Penélope es mi mejor amiga. Hace un instante estaba ardiendo. Ahora, mis manos y pies estaban helados. Sentí el alma desprenderse del cuerpo, observando esta farsa absurda desde una perspectiva ajena, como si fuera Dios. Me vi a mí misma perder todo el color del rostro, incómoda y helada, pero aún así fingiendo indiferencia mientras permanecía sentada. Mis labios resecos temblaron, y forcé una sonrisa, como una payasa. Sí, ese tipo de bromas no se hagan a la ligera, me oí decir. De camino a casa ese día, Manuel volvió a preguntarme, Penélope, ¿qué era lo que querías decirme? Guardé silencio durante mucho tiempo, y al final solo dije, Manuel, te deseo un futuro brillante. Capítulo 3. Mi padre es marinero. Cuando sale a navegar, es normal que pase un año o más sin volver a casa. En casa discutieron durante bastante tiempo por el hecho de verse tan poco. Luego, no sé por qué, todo se calmó. No me molesté en averiguarlo ni quise involucrarme, porque, por mucho que discutieran, nunca me faltó nada. Durante las largas vacaciones después del examen de acceso a la universidad, mi padre me preguntó si quería salir al mar con él. Acepté, y así pasé todo un verano navegando. Cuando regresé, estaba tan bronceada que parecía haber oscurecido 2 tonos. Cuando Manuel me vio, casi no se atrevió a reconocerme. Me miró durante un buen rato antes de soltar una frase. Te ves mejor cuando estás más blanca. Por fuera sonreí con aire despreocupado, pero por dentro me dolió. Que la persona que te gusta te diga algo así siempre es un golpe. El amor no correspondido es una obra en solitario, mezcla de amargura y dulzura. Solo uno mismo conoce el frío y el calor. Pensé que más de un mes sería suficiente para dejar atrás a Manuel, pero ¿cómo iba a ser tan fácil? Por culpa de esa frase suya, empecé a obsesionarme con aclararme la piel. Actué a ciegas, probando cualquier cosa, y terminé con una alergia. Tuve que ir al hospital a por una pomada que olía fatal y estaba helada. Tardé medio mes en curarme. Así se fueron las vacaciones. Manuel y yo elegimos universidades en la misma ciudad. Las 2 escuelas no quedaban ni muy cerca ni muy lejos, y había transporte directo entre ellas. Durante el entrenamiento militar de inicio de curso, me tapé de pies a cabeza. No solo no me oscurecí, sino que incluso estaba un poco más blanca. La primera vez que Manuel vino a mi universidad a verme, me arreglé especialmente. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Al contrario, me agarró del brazo y me llevó hacia el interior. Hace un calor insoportable, dijo. Me sentí algo frustrada porque no notara mis cambios y, un poco desanimada, lo llevé al comedor. De camino nos encontramos con un chico que me había pretendido durante el entrenamiento militar. Al verme con Manuel, pareció malinterpretar la situación. Su mirada estaba cargada de resentimiento, tanto que incluso Manuel lo notó. Me preguntó quién era. Alguien que me pretendió antes. La expresión de Manuel cambió ligeramente, aunque enseguida recuperó su sonrisa burlona. ¿Y por qué no aceptaste? No me gustaba. Alzó una ceja y volvió la cabeza para mirar al chico una vez más. Entonces, ¿qué tipo de persona te gusta? Alguien como tú. Lo miré, pero no dije nada. Advertencia tras advertencia bajo la etiqueta de amigos, ya habían desgastado todo mi valor para hablar. Tenía miedo de que, si abría la boca, ni siquiera pudiera seguir siendo su amiga. ¿Y tú? ¿Qué tipo de persona te gusta a ti? Le devolví la pregunta. Estiró los brazos, con un tono indiferente. No lo sé, depende de la sensación. Mi mirada se apagó. No insistió en el tema y enseguida cambió de asunto, diciendo que la comida de mi universidad era mucho mejor que la de la suya. Solté sin pensar. Cuando tengas antojo, ven a buscarme. Yo invito. ¿Qué dices? Rió, despeinándome. Si estás conmigo, ¿cómo voy a dejar que pagues tú? El corazón se me aceleró. El lugar donde me había tocado se volvió suave y ardiente. ¿Los mejores amigos de otras personas también hacen esto? No lo sabía. Solo sabía que Manuel siempre era así, siempre igual, y yo estaba hundida en el fango, incapaz de rechazarlo, tal como imaginaba. Manuel empezó a venir a mi universidad cada 2 por 3. A veces yo también iba a la suya, aunque con menos frecuencia. Con el tiempo, era inevitable que surgieran malentendidos. La gente a mi alrededor pensaba que él era mi novio. Aunque lo explicara, creían que solo me daba vergüenza admitirlo.
Después de todo, quien me regalaba cosas constantemente era él. Quien invitaba a comer a mis compañeras de cuarto era él. Quien me cuidó cuando me torcí el tobillo en la prueba de resistencia de 800 metros también fue él. Varias veces quise decirle a Manuel que dejara de comportarse así, pero las palabras siempre se me quedaban en la boca, obligadas a tragármelas por pensamientos egoístas. Dios sabe cuánto deseaba que lo que decían los demás fuera verdad. Era el invierno de segundo año de universidad. Manuel me invitó a esquiar con miembros del club de su universidad. Mis compañeras, que lo sabían todo, me animaron a aprovechar la ocasión para preguntarle claramente. Antes de salir, me ayudaron a maquillarme y a elegir ropa, temiendo que me acobardara al confesarme. No quería defraudarlas, pero al final la realidad me derrotó. Ese día, Linda también estaba allí. Manuel le cogía la mano y me guiñaba un ojo. Guapa, ¿verdad, mi novia? Capítulo 4. Los recuerdos eran como cuchillos clavándose en mi pecho. No sabía por qué. Aún siendo consciente de que esta era una carrera sin final, seguía lanzándome de cabeza. Manuel, terminemos. Cuando pronuncié esas palabras, en cambio, sentí alivio. Querer a alguien es fácil, renunciar es lo difícil. La reacción de Manuel fue inesperadamente fría. No quiso discutir conmigo delante de los antiguos compañeros del instituto. Simplemente se marchó en silencio conmigo. En el coche no dijo una sola palabra, y yo di por hecho que aceptaba la ruptura. No esperaba que, con un frenazo brusco, detuviera el coche al borde de la carretera y me preguntara qué significaba todo eso. El significado literal. ¿Quieres romper conmigo? Creo que ya lo dejé bastante claro. Dame una razón. Estoy cansada. No lo miré, porque al hacerlo recordaría el abrazo que había compartido con Linda hacía un momento. Y también aquellas imágenes de él, humillándose y complaciéndola en el pasado. Antes habíamos dicho que solo estaríamos juntos para probar. Ya lo hemos probado. Y mi respuesta es que no somos compatibles, dije. ¿Qué te pasa realmente? Manuel no creyó mi excusa. Frunció el ceño. ¿Alguien te dijo algo? Por fin lo miré, más allá de la confusión y el cansancio. Incluso vi una profunda desolación en sus ojos, pero no sabía cuánta de esa desolación era por mí. Justo esa mañana, yo todavía me había conmovido porque me preparó el desayuno, olvidando por completo que antes nunca entraba a la cocina. ¿Cómo era posible que ahora lo hiciera con tanta soltura? Controlando incluso el punto del huevo frito a la perfección, tal vez yo solo estaba disfrutando de lo que había sido de otra persona. En ese instante, no quise seguir guardándole la última pizca de dignidad. Nadie me dijo nada, dije. Sus cejas se relajaron. Alzó la mirada hacia mí y, con esos ojos tan cargados de afecto, cada vez que me miraba conseguía alterarme el corazón. 8 años iguales, siempre lo mismo. No me atreví a mirarlo más. Bajé los párpados, con el pecho palpitando de dolor. Antes de que hablara, añadí, lo vi, a ti y a Linda. Su expresión cambió. La calma habitual se resquebrajó. De manera instintiva intentó tomarme la mano. Penélope, me aparté a tiempo. Estar conmigo solo estorbaría que ustedes dos vuelvan a estar juntos. Manuel, dejémoslo aquí. No hagamos que el final sea demasiado feo. Lo has entendido mal. Entre Linda y yo no hay nada. Ella es la persona de enlace que envió el grupo inversor. Ahora mismo solo tenemos una relación laboral. ¿Malentendido? ¿Abrazarse también es un malentendido? Respiré hondo. Solo dime una cosa. Cuando volviste a ver a Linda, ¿no dudaste ni siquiera un segundo? La mandíbula de Manuel se tensó. Hasta la piel de su rostro quedó rígida. Pasó un largo rato. Entonces dijo, lo siento. Cerré los ojos, casi sin poder respirar. Hasta la última chispa de esperanza se hizo añicos. Aquella noche no dejé que Manuel me acompañara hasta el final. Algunas respuestas no necesitan palabras, y algunas personas no merecen ser esperadas. Volví sola a casa. Lo primero que vi fue el ukelele colocado en la sala de estar. Las lágrimas cayeron en ese mismo instante. Ayer mismo habíamos quedado en que me enseñaría a tocar el ukelele. ¿Cómo podía ser que en menos de un día todo hubiera cambiado? Lo quise durante 8 años, y lo único que obtuve a cambio fue un lo siento. Los 3 meses que estuvimos juntos parecían robados. Incluso llegué a dudar si no habría sido todo un sueño. Tal vez el reencuentro de Nochevieja fue falso. Tal vez también fue mentira cuando dijo que quería conquistarme. Aquella noche de viaje de trabajo, cuando me dio apendicitis aguda y alguien se quedó a mi lado, quizá también fue mentira. Él y yo deberíamos haber terminado por completo hace 2 años. Hace 2 años, quedé atrapada pasivamente entre Manuel y Linda, casi perdiéndome a mí misma. Fue entonces cuando decidí cortar todo contacto con ellos. Si a principios de este año, al encontrarme con Manuel por casualidad en un bar en Nochevieja, todavía tuve un instante de latido acelerado. Ahora me he rendido por completo. Ese instante se ha desvanecido sin dejar rastro.
Reavivar un amor pasado es un lujo que simplemente no me pertenece. Lo más absurdo es que, incluso llorando hasta quedarme sin aliento, todavía recordé que debía desmaquillarme antes de dormir. Al ver en el espejo a la mujer, con un aspecto casi fantasmal, me quedé sin voz. Me lavé la cara de inmediato y solo entonces recuperé un poco de fuerzas. Después de asearme, saqué el teléfono del bolso. Como era de esperar, había varias llamadas perdidas, todas de Manuel. Tras pensarlo un momento, le envié un mensaje: ya llegué a casa. A partir de ahora, no me contactes más. Dejémoslo así. Luego eliminé todos sus datos de contacto. Cuando terminé, como si hubiera completado algo importante, mi corazón estaba en calma. Ya no quedaba rastro del colapso de 10 minutos antes. No sé cuánto tiempo estuve sentada en silencio. De pronto tomé el ukelele, pulsé una nota al azar y, de repente, recordé algo. Me levanté y fui hacia la ventana. Corrí la cortina. El complejo de apartamentos era antiguo. Los lugares de aparcamiento estaban justo abajo. Vivía en el 5º piso, sin árboles que bloquearan la vista. Mis ojos se encontraron directamente con el hombre de abajo. Estaba apoyado en la puerta del coche, con una gabardina que en la fría noche de principios de primavera parecía especialmente fina. Antes de que hiciera cualquier otro movimiento, cerré la cortina de golpe. Tenía miedo de ablandarme si seguía mirando, pero lo que yo quería era un trato único, exclusivo. Si no podía ser así, entonces mejor dejarlo. Capítulo 5. Dicen que lo que se piensa de día, se sueña de noche. Esa noche volví a soñar con el invierno de mi 2º año de universidad. Después de que Manuel empezó a salir con Linda, las ocasiones en que nos veíamos se redujeron de forma evidente. Querer a alguien puede hacerte humilde, pero no miserable. Tras rechazar varias invitaciones, fue Linda quien tomó la iniciativa de buscarme. Me dijo que yo era la mejor amiga de Manuel y que ella también quería ser amiga mía. Salí a solas con ella varias veces y le conté muchas cosas sobre Manuel. Por ejemplo, que odiaba los pimientos verdes y la berenjena, que le gustaba una marca de ropa bastante de nicho, que le encantaba beber, pero siempre con moderación, que fumaba cuando estaba de mal humor, y muchas cosas más. Linda dijo: lo conoces muy bien. Sonreí, sin afirmar ni negar nada. Me observó un rato y luego, con suavidad, dijo: Penélope, te gusta Manuel, ¿verdad? Me quedé helada. Creía haberlo ocultado muy bien. ¿Era tan evidente? Entonces, ¿por qué Manuel no se daba cuenta? De verdad, después de tantos años, ¿no había sentido nada? No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez unos segundos, tal vez unos minutos. Respondí: a quien él quiere es a ti. Esa fue la última vez que salí a solas con Linda. Pocos días después, Manuel se puso en contacto conmigo. Me dijo que había discutido con Linda. Ya no recuerdo por qué fue aquella pelea. Solo recuerdo que, desde entonces, cada vez que discutía con ella, venía a pedirme consejo, a preguntarme cómo debía reconciliarse, porque lo que yo decía siempre le resultaba útil. Sin embargo, ese periodo fue especialmente duro para mí. Más de una vez quise simplemente ignorarlo y ya está, pero era débil. Siempre me ablandaba, le analizaba esto y aquello, y cuando se iba, me quedaba sola lamiéndome las heridas, una y otra vez, hasta el punto de no saber ya para quién estaba viviendo realmente. Hasta aquella vez en que quedó con sus compañeros de piso para beber y ver fútbol. El lugar estaba cerca de mi universidad. Cuando me llamó, yo acababa de salir de la biblioteca. Le dije que no quería ir. Ven, están todos los que conoces. ¿La última vez no comimos juntos? Pero, Penélope, últimamente estás muy rara. Respiré hondo. ¿Y Linda? Guardó silencio un momento y luego dijo: ven. Colgó. No volví a la residencia. Fui directamente a la cervecería. Nada más entrar, lo vi, una mesa larga de madera, él y varios de sus compañeros sentados alrededor. Me acerqué. ¿Has venido?, dijo Manuel al verme, y me pasó una botella de cerveza. Penélope, ¿a qué equipo apuestas? Miré la pantalla del televisor. Argentina. Alzó las cejas con aire triunfal. Yo apuesto por Alemania. ¿Apostamos? Negué con la cabeza y devolví la cerveza al centro de la mesa. Hoy no voy a beber. Luego tengo que volver. Frunció el ceño. ¿Qué pasa? Miré a los demás y le pedí que saliera conmigo a la puerta. ¿Te pasa algo? ¿Tienes muy mala cara?, me preguntó. Negué con la cabeza. Últimamente tengo que preparar el examen de posgrado. A partir de ahora, si no es necesario, mejor no me busques. El ambiente se congeló de golpe. Me miró, y por primera vez no sentí que el corazón se me acelerara. Al contrario, me quedé en blanco. Ese mismo día, en la biblioteca, Linda me había llamado. Me preguntó si sabía dónde estaba Manuel. Le dije que no. Entonces se echó a llorar. Dijo: no sé qué hacer.
Penélope. Hoy uno de sus compañeros de piso me pidió tu contacto. Me pareció raro que me lo pidiera a mí, si Manuel estaba justo a su lado. Luego me dijo que era porque Manuel no quería dárselo. De pronto lo recordé, ese compañero de piso había salido a beber con nosotros una vez. En aquella ocasión, Manuel estaba ocupado cuidando de Linda, y fue ese compañero quien bebió conmigo y charlamos animadamente. Ella seguía llorando. Penélope, ¿por qué no quiso dárselo? De verdad, es imposible no pensar de más. Apenas saqué el tema. Se enfadó. ¿Qué crees que debería hacer? De verdad, ya no sé qué hacer. Las palabras de Linda resonaban de nuevo en mis oídos. Respiré hondo y me obligué a no complicar las cosas. Me repetí una y otra vez que Manuel no era ese tipo de persona. Antes que aceptar la posibilidad de que le gustara yo, prefería pensar que me detestaba. Al menos eso sería honesto. Y después de digerirlo durante horas, lo único que me quedaba en la cabeza era huir de ese círculo vicioso. He venido para decirte esto, no quise alargarlo más. Además, ya contacté con Linda. Debería llegar en cualquier momento. Hablen bien, aclárenlo todo. Y a partir de ahora, dejen de pelear tanto. Hablar siempre ayuda. Por fin Manuel notó que algo no iba bien. Me sujetó por los hombros. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que oyes, eso es. Vi a lo lejos un taxi detenerse. Linda bajó del coche. Linda ya llegó. Hablen ustedes. Manuel se giró para mirar y yo aproveché para marcharme. Me llamó varias veces desde atrás. Me obligué a no darme la vuelta. Después de la tercera vez, dejó de llamarme. Entonces supe que su paciencia conmigo solo alcanzaba para 3, Penélope. Nada más. Después de eso, corté todo contacto con Manuel, hasta que volvimos a encontrarnos por casualidad. Él volvió a perseguirme y me regaló un sueño de juventud. 3 meses después, ya era hora de despertar. Capítulo 6. Los efectos secundarios de una ruptura fueron mucho mayores de lo que había imaginado. Al día siguiente llegué a la empresa con unas ojeras tremendas. En la oficina estaban hablando del nuevo director general enviado desde la sede central, Horacio. Decían que era guapísimo, con un cuerpo comparable al de un modelo masculino, una voz agradable, una auténtica testosterona ambulante. Eché un vistazo a la foto que se estaban pasando. Me preparé un café y, todavía medio atontada, comenté, tan guapo así, o está casado o es gay. Nada más decirlo. Se hizo el silencio. Al darme cuenta de algo, me giré bruscamente. El personaje de papel había cobrado vida. El famoso, torbellino de hormonas, en persona estaba justo delante de mí. Horacio me miraba. Sus ojos, negros como el abismo, no dejaban lugar a escapatoria. Sentí como si se me cortara la respiración, como si el aire a mi alrededor hubiera sido succionado. Ese bochornoso malentendido me convirtió en el chiste de toda la oficina durante el resto del día. La pobre de mí pasó la jornada entera sentada como sobre alfileres, temiendo que Horacio buscara problemas conmigo. Al final, desde su lado no llegó ninguna reacción. En cambio yo no logré terminar el trabajo a tiempo y tuve que quedarme 2 horas extra. Pero en una agencia de publicidad, las horas extras son lo habitual. No fui la última en irme. Cuando salí, la oficina seguía llena de luces encendidas. Al llegar abajo, me quedé de pie al borde de la calle, mirando distraída el ir y venir de los coches. Cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre, todavía estaba algo aturdida. Al ver que era Manuel, mi expresión se ensombreció de inmediato. No tenía buen aspecto, ojeras marcadas y la voz ronca. ¿Cómo es que hoy otra vez saliste tan tarde del trabajo? Aparté su mano. Ya basta. Hablemos. No tengo nada que hablar contigo. Me di la vuelta para irme. Manuel no se rindió y me alcanzó en unos pasos. Pero, Penélope, conteniendo sus emociones, dijo, no quiero romper contigo. El muro que tanto me había costado levantar estaba a punto de venirse abajo, cuando el sonido de una bocina me devolvió de golpe a la realidad. Seguí el sonido con la mirada. Era Horacio. Bajó la ventanilla. Las luces intermitentes recortaban su mandíbula en una línea afilada. Penélope, ¿necesitas ayuda? Desperté del todo, aprovechando el instante en que Manuel se distrajo mirando a Horacio. Me zafé de él de golpe. Abrí la puerta del coche y me senté dentro. Sí, la necesito. Capítulo 7. A través del retrovisor, miré absorta la silueta de Manuel desvanecerse poco a poco en la distancia. El pecho se me oprimía, como si lo tuviera relleno de algodón. ¿Es novio? La voz grave a mi lado sonó de repente y entonces recordé que Horacio estaba ahí. Asentí rápidamente. Algo incómoda. Gracias por lo de antes. Horacio me lanzó una mirada ligera. Su presencia imponía demasiado. Sentí un cosquilleo en el cuero cabelludo. Me limpié disimuladamente el sudor de la palma de la mano y añadí, puede dejarme en el próximo cruce. No hace falta que se moleste. ¿Soy tu chofer? Me quedé sin palabras.
Ese intercambio me hizo recordar de nuevo el bochorno de la mañana. No era eso lo que quería decir. La dirección. Te llevo a casa. El tono no admitía réplica. Solté un suspiro largo y al final le di la dirección. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando vi la entrada del complejo residencial, sentí un gran alivio. Gracias, dije. Ajá. Horacio giró la cabeza y echó un vistazo a la sencilla puerta del complejo. Ten cuidado al entrar. Me quedé un segundo inmóvil y asentí. Al bajar del coche, pensé en esperar a que se marchara, pero él dijo, entra tú primero. Ya dentro del complejo, me oculté entre las sombras de los árboles. Solo cuando estuve segura de que Horacio no podía verme, me giré. El coche seguía allí. Pasó un buen rato antes de que arrancara. Esa sensación me dio, inexplicablemente, tranquilidad. Durante el trayecto había pensado que Horacio preguntaría por Manuel, pero no lo hizo. Ni cotilleó, ni opinó, ni se metió. Su actitud me hizo sentir agradecida. Menos mal que fue él quien apareció, porque si hubiera sido cualquiera de la oficina, seguro que el grupo ya estaría ardiendo. De hecho, el tema central del chat seguía siendo Horacio, nuevo jefe. 3 golpes de efecto, pero contra todo pronóstico. Horacio no tenía aires de superioridad. No sé de dónde sacaron unas fotos antiguas de él viajando. En las imágenes, Horacio tenía detrás una extensión de verde intenso. Miraba a la cámara con una sonrisa leve, sin rigidez, elegante y limpio, casi irreal. Por esa foto, el grupo se llenó de gritos virtuales. Alguien dijo, ahora sí dan ganas de ir a trabajar. Debajo, una avalancha de +1. Sonreí, dejándome llevar por la corriente. También escribí un +1, pero muy pronto. En apenas medio mes, el ambiente del grupo dio un giro radical. Por nada en especial, simplemente, cuando Horacio se ponía serio, daba miedo de verdad. Capítulo 8. Tal vez porque aquel día me subí directamente al coche de Horacio, Manuel no volvió a buscarme durante bastante tiempo. No sabría decir qué sentía exactamente. Por suerte, la empresa acababa de aceptar un proyecto de gran marca. Cuando uno está ocupado, no queda espacio para divagar. En un abrir y cerrar de ojos pasó medio mes. El proyecto entró en su fase final. Pero surgió un problema por una desviación en los datos. El cliente montó en cólera. Solo cuando Horacio intervino personalmente se logró calmar la situación. En la reunión de emergencia, Horacio rara vez mostró tan mal humor y repartió críticas por todos lados, de arriba a abajo. En el fondo todos sabíamos que tenía razón, pero el problema fue que antes parecía tan accesible que el contraste resultó brutal. Tras la reunión, la oficina quedó sumida en un silencio pesado. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Cogí mi taza y fui a la zona de café. Mientras esperaba, me quedé mirando distraída los snacks importados de la esquina. Eso lo había puesto Horacio. Horacio no era mi jefe directo. Aparte del incidente del primer día y de que me llevara a casa, nuestros contactos podían contarse con los dedos de una mano, casi siempre en la sala de reuniones y, de vez en cuando, algún cruce de miradas fugaz. De hecho, que hoy se enfadara me pareció lo más normal. Habitualmente era cordial, pero esa cordialidad siempre llevaba consigo una distancia. Con todos mantenía una actitud estrictamente profesional, salvo su asistente personal. Rara vez se veía a gente extraña a su alrededor, y mucho menos rumores o chismes. Aquella ayuda en el momento justo fue simple educación. Al día siguiente, como si pasara una goma de borrar, no quedó nada. Nunca fuimos del mismo mundo. El café estuvo listo. Di un sorbo justo cuando alguien más entró. Era a mí. Al verla tan emocionada, le pregunté qué pasaba. ¿No miraste el grupo? Negué con la cabeza. No he cogido el móvil. Horacio dijo que se mudó a una casa nueva y nos invitó a una comida de inauguración. Invitó a todos los que seguimos el Proyecto 20. Me sorprendí un poco. ¿Lo acaba de decir? Sí, ahora mismo. Abrió un panecillo al azar. Hay que reconocer que este presidente Horacio sabe ganarse a la gente. Hace nada. Dejó al equipo de gestión temblando y al minuto siguiente nos invita a comer a su casa. Vamos. Da una bofetada y luego te mete un caramelo en la boca. Amy se rió. Pero oye, este caramelo está bastante dulce. Capítulo 9. La fiesta de inauguración de la casa de Horacio se fijó para el fin de semana. Yo estaba preocupada por no saber qué regalo comprar. Cuando Amy me pidió que la acompañara a una licorería a comprar vino tinto, dijo que a Horacio le gustaba beber. ¿Y tú cómo lo sabes? Claro que me informé. ¿No sabes lo cotizado que está Horacio en la empresa? Muchísima gente le anda detrás. Lo que se podía investigar, ya está más que investigado. Sonreí. ¿Tú también le andas detrás? Ella se rió conmigo. No me acuses injustamente. Yo tengo pareja, como mucho. Quiero caerle bien al jefe. Asentí. Entonces yo también voy a intentar ganármelo un poco.
La licorería no quedaba lejos de la casa de Horacio, en un callejón detrás de un rascacielos. Era la primera vez que iba. Al ver la pared llena de botellas extranjeras, además de sorprenderme, pensé inevitablemente en Manuel. A Manuel también le gustaba beber. En su apartamento tenía todo un armario de vinos de colección. En el pasado, para adaptarme a sus gustos, pasé de no probar ni una gota a disfrutar del alcohol sin problema. Lo más irónico era que Linda no bebía. Después de que ellos empezaran a salir, nos invitaron a comer juntos varias veces, pero solo fui una vez, y además a una comida multitudinaria, porque no quería hacer una tercera rueda. En la mesa, Manuel y yo chocamos las copas. Linda, al verlo, nos aconsejó desde un lado: beban menos. Manuel la molestó, acercando su copa a sus labios. ¿Quieres probar? Ni hablar. Manuel dejó la copa sobre la mesa. Está bien, te haré caso. No bebo más. Los miré coquetear, y sin cambiar de expresión me bebí más de media botella de cerveza. A mi lado estaba un compañero de piso de Manuel, que me miró con sorpresa. ¿Bebes fuerte? ¿Tienes buena resistencia? Lo miré y sonreí. Seguro que mejor que tú. ¿De verdad? Otro día salimos a comprobarlo. Resoplé suavemente, sin responder. Con el rabillo del ojo noté que alguien me observaba. Miré de vuelta y vi a Manuel abrazando a Linda, mirándome con una expresión indescifrable, los labios apretados, ya sin rastro de la sonrisa de antes. Aparté la mirada de inmediato y me bebí de un trago el resto de la cerveza. Después de aquel día, no volví a ver a ese compañero suyo. ¿En qué estás pensando? Me sacó a mí de mis pensamientos. Volví en mí. ¿Ya elegiste? Estoy dudando entre dos. Cuestan más o menos lo mismo y los dos parecen buenos. No pasa nada. Justo yo también necesito una botella. Compremos juntas. Perfecto. A mí fue a hablar con el dependiente. Yo me quedé sola otra vez. Al ver que detrás de la pared de botellas había más espacio, avancé un poco. Por allí no había mucha gente y los vinos expuestos parecían caros. Perdí el interés y estaba a punto de darme la vuelta cuando vi dos figuras conocidas. Linda llevaba un vestido ajustado que realzaba su figura, sonriendo con dulzura junto a Manuel. Tenían alturas similares, de pie uno al lado del otro. Parecían una pareja hecha en el cielo. Penélope, ¿dónde estás? Era Amy buscándome. Me sobresalté. Antes de que al otro lado miraran hacia aquí, me giré apresuradamente y me fui. Capítulo 10. Horacio acababa de regresar al país. Su casa estaba junto al río, un dúplex, carísimo, donde cada metro cuadrado valía oro. Seguía a mí, copiando su gesto. Le entregué a Horacio la botella de vino con un lazo, diciendo: «Feliz mudanza». Horacio la recibió con una sonrisa leve. «Gracias». La verdad es que era la primera vez que veía a Horacio sin traje formal. Iba vestido de manera informal. El pelo ya no estaba perfectamente peinado como de costumbre, sino suelto y esponjado, lo que lo hacía parecer bastante más joven. Cuando fui al baño a lavarme las manos, Amy me preguntó: «¿No te parece que hoy Horacio está muy guapo?» Lo pensé un momento. Sí, se ve más joven. Mientras hablaba, me secaba las manos y me giré, y entonces vi a Horacio. Horacio era muy alto y me miraba desde arriba, con la mirada baja. Quería preguntar, dijo: «¿Prefieren pedir comida a domicilio o cocinar aquí?» Me quedé muda un par de segundos. «Me da igual», sonrió. La sonrisa era más marcada que cuando nos recibió en la puerta. «Entonces cocinamos en casa». Yo soy experta en pedir comida a domicilio y no sé cocinar. Pensé que Horacio sería del tipo que no toca la cocina ni por asomo, pero para mi sorpresa, cocinaba muy bien. Su pollo al curry tenía color, aroma y sabor perfectos, y fue el primer plato en desaparecer por completo. Me mezclé arroz con la salsa de curry y, por gula, me serví una ración extra, creyendo que nadie se daría cuenta. Al segundo siguiente, Amy exclamó: «Penélope, estás comiendo demasiados carbohidratos en la cena». Horacio estaba sentado justo enfrente de mí y, al oírlo, levantó la vista directamente hacia mí. Se me puso la cara roja al instante. Amy se dio cuenta entonces de que había hablado demasiado alto y trató de arreglarlo. «Pero eres joven, tienes el metabolismo rápido y además eres delgada. Comer un poco más no pasa nada». Horacio añadió: «Que a alguien le guste lo que cocino me hace muy feliz». Los demás se sumaron a las risas y empezaron a elogiar su pollo al curry. Yo solté un suspiro de alivio en silencio. Para aliviar la incomodidad, bajé la cabeza y jugué un rato con el móvil. De repente apareció un mensaje de texto, de un número desconocido. Lo abrí. «Penélope, ¿esta tarde estuviste en Ingwan?» Ingwan era el lugar donde había ido a comprar vino ese día. Al darme cuenta de quién había enviado el mensaje, sentí un escalofrío en la palma de la mano y lo bloqueé directamente. Evidentemente, eso no solucionó nada.
Antes ya había sido espectadora constante de las escenas entre Manuel y Linda. Nunca imaginé que, tras tanto tiempo, 2 años después, volverían a repetirse, una vez antes de romper, otra vez después de la ruptura. No sabía si debía llorar por lo patética que había sido, o reírme por haber salido a tiempo. La confusión de la tarde volvió a inundarme. Perdí el apetito y también las ganas de seguir en la reunión, pero no quería arruinar el ambiente ni ser la primera en irme, así que cuando empezaron a abrir las botellas, decidí unirme de todos modos. Y fue precisamente esa decisión la que provocó el desastre. Antes de beber, Horacio ya había advertido que tenía manía por la limpieza. Dijo que había habitaciones de sobra y que, si alguien se emborrachaba, podía quedarse a dormir, pero que, pasara lo que pasara, no vomitara. Mientras no vomitara, todo estaba bien. Y como si el destino se burlara de mí, esa noche, yo, que solía tener muy buena tolerancia al alcohol, acabé vomitando. Para colmo, justo después recordé su aviso previo. Me entró tanto pánico que me puse a llorar y me escondí en el baño sin atreverme a salir. Al final fue Horacio quien me estuvo calmando durante casi media hora hasta que logró sacarme del baño. Todo eso me lo contó a mí al día siguiente. Después de escucharlo, sentí que mi alma abandonaba el cuerpo. Tuve la clara sensación de que mi despido ya no estaba muy lejos. Capítulo 11. Horacio fue magnánimo y no me despidieron. Cuando fui a disculparme con él y insistí en pagar los gastos de limpieza, solo dijo, si de verdad te sientes mal, invítame a comer y lo dejamos ahí. No quería deberle nada, así que acepté sin problema. ¿Quién iba a imaginar que el día de la cena surgiera una hora extra inesperada y acabáramos bastante tarde? Pensé en cambiar la fecha, pero Horacio dijo que no hacía falta. Así que no tuve más remedio que elegir un bar tranquilo cerca de la empresa. Pedí un menú. Horacio pidió una copa. ¿Pides algo de comer también?, le pregunté. No hace falta. No tengo costumbre de cenar tarde. Me quedé un poco cortada y, sin saber por qué, recordé lo de las 2 raciones de arroz. Entonces otro día te invito a comer bien. La de hoy no cuenta. Entrecerró los ojos, con una sonrisa ambigua, sin decir si le parecía bien o no. Tenía unos ojos almendrados. No sé si es que la gente guapa se parece entre sí, pero bajo la luz azulada y brumosa del local, por un instante me recordó a Manuel, aunque Horacio era más frío, y esa similitud se desvaneció en un segundo. No aguanté mucho su mirada, me rasqué la cabeza y solté una risa incómoda. Tengo la sensación de que ya van varias veces que hago el ridículo delante de ti. No soy tan viejo, no hace falta que me hables de usted. ¿Eso iba por lo de decir que parecía joven? Está bien, dije entre risas. Pero aún así tengo que decirlo, lo de aquel día. De verdad, lo siento mucho. No es nada, respondió con indiferencia. Pero tú, tienes manía por la limpieza, ¿no? Sí, pero llorabas tan fuerte que tampoco podía ser tan inhumano. Recordar aquello era vergonzoso. Me tapé la frente. Ese día estaba borracha. Por eso a mí y las demás se rieron de mí durante días. ¿Qué tal bebés normalmente? Ah, bastante bien, no entendía por qué lo preguntaba. Él soltó una risa suave. No lo parece. De verdad, quise defenderme. A lo mejor es que no sé beber alcohol extranjero. En la universidad bebía licor blanco y nadie me ganaba. Ah, sí. El precio de hablar de más fue que terminé bebiendo con Horacio. Y con el alcohol, salen las verdades. Aquella noche hablé con Horacio de muchas cosas, de forma dispersa. La mayor parte del tiempo hablaba yo y él escuchaba. Era un oyente excelente, pero me mantuve alerta y no le hablé de Manuel. Solo mencioné por encima mis 8 años de amor no correspondido. Guardó silencio un buen rato y luego dijo, eres muy constante en tus sentimientos. Sonreí con ironía. ¿Y eso de qué sirve? Si no le gusto, solo puedo ser un personaje secundario en su historia. Al final, Horacio llamó a un conductor designado. Me llevó primero a casa y luego se fue. Al llegar al edificio, no subí de inmediato. Me senté en los escalones y levanté la vista hacia la luna. Con tan poco alcohol no podía emborracharme. Lo de vomitar aquellos días seguramente tuvo que ver con mi estado de ánimo. Cuando uno está en su peor momento, es especialmente frágil. Me quedé sentada un rato, tras aplastar al 8º mosquito. Por fin me resigné y me levanté. Está claro que la melancolía no es lo mío. Avancé unos pasos hacia el edificio y de pronto me detuve. Me giré. Manuel estaba no muy lejos. Ya empezaba a hacer calor, pero al verlo allí, lo único que sentí fue desolación. ¿Cuánto tiempo llevaba parado ahí? ¿Había estado mirándome todo ese rato? Me sentí clavada en el suelo. Solo cuando se acercó di un paso atrás, con un segundo de retraso. Al verlo, Manuel se quedó rígido y se detuvo. Percibí el leve olor a tabaco en él. Manuel solo fumaba cuando estaba de mal humor. Otra vez ese hombre. Fruncí el ceño. No me contestabas.
Aquella noche tampoco volviste a casa, se frotó el puente de la nariz, reprimiendo la tormenta en su expresión. ¿Están juntos ustedes dos? Capítulo 12. Podría haberlo negado directamente, pero no lo hice. Solo dije, eso parece no tener nada que ver contigo. Manuel frunció el ceño con fuerza. ¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo? ¿De verdad quieres cortar conmigo por completo? Lo miré durante un buen rato. Solo quiero vivir bien, vivir para mí. La aparición de Linda me hizo despertar. Lo que no es mío, nunca lo será. Penélope. ¿Puedo explicarlo? Manuel se pasó la mano por la cara. Alguien tan alto como él se inclinó hacia mí. Admito que el día de la reunión, cuando vi a Linda, tuve un momento de descontrol emocional. Pero Penélope, reaccioné enseguida. Linda ya es cosa del pasado. Ahora lo único que quiero es estar bien contigo. Manuel dijo que años atrás fue Linda quien propuso la ruptura, porque él estaba demasiado ocupado con el trabajo, quizá por haberse separado con arrepentimientos. Siempre había tenido esa espina clavada, y por eso actuó impulsivamente. Por eso ocurrió la escena que yo vi. Linda también era, en efecto, su clienta. Era la persona de enlace enviada por los inversores. No me dijo que la clienta era Linda porque temía que yo pensara de más. El fin de semana pasado me contactó. Dijo que quería comprar vino para regalar. Tú sabes que entiendo de eso. Por eso ese día me viste con ella. Manuel, ¿todavía no lo entiendes? Tras escucharlo todo, me sorprendí de mi propia calma. Ya hemos roto. Con quien estés ya no tiene nada que ver conmigo. Los supuestos arrepentimientos no eran más que excusas. La reacción instintiva de una persona es siempre el reflejo más honesto de su corazón. Él no había olvidado a Linda, y yo no quería hundirme con él. Manuel se enderezó poco a poco, recuperando esa postura dominante que siempre había tenido. Penélope, no acepto la ruptura. Aquellas palabras me atravesaron como hielo. ¿Y por qué? Porque tú no aceptes tengo que obedecerte. ¿Crees que no fui lo bastante humillante cuando te perseguía? Dime con la mano en el corazón, ¿de verdad no te dabas cuenta de que me gustabas? Una y otra vez, lo sabías perfectamente. Empecé a atragantarme con las palabras, enumerando una a una sus culpas. Si siempre insistías en que solo éramos amigos, rechazándome de forma encubierta, ¿por qué hacías luego cosas que daban lugar a malentendidos? ¿Por qué, cuando alguien te pidió mi contacto, te negaste a dárselo? Porque cuando yo te trataba bien eras incapaz de verme y ahora, de repente, ¿quieres estar conmigo? No me digas que después de 2 años sin hablarnos fue cuando descubriste que la persona que te gustaba era yo. No bromees, Manuel. Lo conocía demasiado bien. Era una persona decisiva. ¿Cuándo había sido tan indeciso? ¿Decir que yo era especial? No me lo creía. Para ser más exacta, no quería creerlo, porque si lo hacía, mis 8 años de amor en silencio se convertirían en un chiste. El aire quedó en silencio durante un largo rato. Manuel alzó la vista. ¿Y si te dijera que sí? Me quedé helada, pero luego me reí. ¿Y qué? Las mejillas empapadas, los labios temblorosos, pero mis palabras salieron con una claridad absoluta. Si fuera así, solo pensaría que te habías acostumbrado a que yo te tratara bien y que no querías perder eso. Manuel, eso no es amor. Renunciar a alguien es, en efecto, muy difícil, pero dejarlo ir de verdad, a veces, solo requiere un instante, porque la decepción nunca llega de golpe, se acumula una y otra vez. Y cuando encuentra una salida, todo se derrumba. Si no puedes olvidar a Linda, entonces quédate bien con ella. No quiero ser un sustituto ni volver a involucrarme en lo vuestro. Manuel, de verdad, estoy cansada. Capítulo 12. Al día siguiente tenía los ojos hinchados y rojos, así que solo pude ir a trabajar con gafas de sol. Mis compañeros me preguntaron qué me pasaba. No quise explicarlo y lo despaché diciendo que era un orzuelo. Pero en realidad, probablemente ya se habían dado cuenta de que Manuel y yo habíamos roto. Al fin y al cabo, antes él venía a recogerme del trabajo cada 2 por 3, y ahora ni rastro de él. Era difícil no atar cabos. Casi a la hora del almuerzo, Horacio apareció de repente en el departamento de planificación. Cuando hablaba con mi jefe, estaba justo frente a mi escritorio. No sé por qué, me sentí un poco culpable y bajé la cabeza en silencio. No esperaba que, al irse, aún así mirara hacia aquí, a través de las gafas de sol. Su expresión entre sonrisa y seriedad parecía cubierta por una neblina gris. Tuve la sensación de que sabía por qué llevaba las gafas, como si algo hubiera cambiado. Si antes de ayer todavía lo sentía inalcanzable, ahora me daba cuenta de que parecía capaz de asomarse a mis secretos, directamente, con la mirada, en un lugar invisible. Él y yo habíamos establecido un vínculo. En cuanto Horacio se fue, el jefe dio unas palmadas y anunció que a principios del próximo mes habría una actividad de convivencia en la montaña Luna. Amy preguntó sonriendo. ¿Horacio va? Sí,
Otra oleada de revuelo. En la montaña Luna había aguas termales. Yo nunca había ido y, la verdad, lo esperaba con ilusión. Después del trabajo, bajé la cabeza mirando modelos de bañadores en el móvil mientras esperaba el ascensor. Las puertas se abrieron y entré sin levantar la vista. Al rato tuve la sensación de haber olvidado algo. Vi los botones de los pisos por el rabillo del ojo y entonces reaccioné. Al mismo tiempo, la persona detrás de mí preguntó, ¿planta baja? Me enderecé de golpe y me quité los auriculares. Jefe. Horacio me miró. No tenía ninguna expresión especial, pero de algún modo parecía sonreír. ¿Planta baja? Repitió. Asentí rápidamente. Extendió la mano. Se detuvo un segundo, sin pulsar el botón. Te llevo yo. Ah, no. No hace falta. Agité las manos con fuerza. La luz de la pantalla del móvil cruzó su mejilla. Su mirada se detuvo 2 segundos y luego se apartó. Retiró la mano y la metió en el bolsillo. Ayer tú me invitaste a cenar. Hoy yo te llevo a casa como devolución. Pero, ¿qué? Interrumpió mi, pero yo te invité porque ensucié tu baño. Lo pensé un momento y al final opté por callarme. Nada, gracias. Curvó los labios y sonrió. De nada, al fin y al cabo. Todavía me debes una comida. Lo miré, desconcertada. Él me sostuvo la mirada con total naturalidad. ¿Ya se te curó el orzuelo? Instintivamente me toqué el ojo. Las gafas de sol ya estaban guardadas en el bolso. Ja, 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 sí. No me dejó en evidencia. Me alegro. Bajé la cabeza, sin saber si era vergüenza o qué, con el corazón latiendo de forma inexplicable, porque en ese momento ya no sabía quién le debía algo a quién. Entre Horacio y yo. Capítulo 13. Nada más entrar en el complejo residencial. Vi un coche familiar. El dueño estaba apoyado junto al vehículo, con un cigarrillo en una mano y el teléfono en la otra. Yo solo me detuve un instante antes de entrar rápidamente en el edificio. Sabía que Manuel me había visto, pero no quería ocuparme de él, que viniera si quería, que esperara si quería. Ya no tenía nada que ver conmigo. Entré en casa con ese impulso contenido y, apoyada contra la puerta, me fui agachando lentamente. Al cabo de un buen rato, me llevé la mano al pecho. El corazón latía con normalidad. Parecía que, de verdad, poco a poco lo estaba dejando atrás. Durante varios días seguidos, Manuel estuvo esperándome abajo, frente a mi casa. Mi actitud fue siempre la misma, ignorarlo por completo. En un abrir y cerrar de ojos llegó el día de la convivencia, el día de la salida. Horacio no viajó con nosotros en el autobús de la empresa. En ese tiempo había estado de viaje por trabajo y hacía días que no lo veía. Pero aquel día en que me llevó a casa, antes de bajar del coche, intercambiamos datos de contacto. Sí, durante todo ese tiempo habíamos coincidido en varios grupos, pero ni siquiera nos teníamos agregados. En los días en que estuvo de viaje, me escribió algunas veces. Nada brusco, nada excesivo. Casi siempre a la hora de la cena. Un par de frases de charla casual y ahí quedaba, sin incomodidad. Ayer mismo incluso me envió una imagen. Era una figurita de un burrito, con expresión atontada y una pequeña mochila azul oscuro sobre el lomo. Dijo, se parece a ti, entre enfadada y divertida. La miré durante un buen rato sin encontrarle el parecido. La montaña Luna estaba lejos. Salimos de día y llegamos al atardecer. Todos teníamos hambre. El dueño del hostal, muy amable, nos proporcionó ingredientes y utensilios. Cuando Horacio llegó, estábamos haciendo una barbacoa en el patio. Perdón por llegar tarde. Al oír su voz, levanté la cabeza entre el humo y las brasas. Tal vez fuera imaginación mía, pero parecía mirar en mi dirección. Parpadeé, inhalé de golpe y al instante el humo me hizo toser hasta que se me enrojeció la cara. Una botella de agua ya abierta apareció oportunamente delante de mí. Me froté los ojos y la tomé. Iba a dar las gracias cuando vi que era Horacio quien me la había dado. Antes estaba justo al lado de la mesa donde habían colocado el agua. Bromeó. ¿Verme te pone tan contenta? Su voz era muy baja. Una frase lanzada al pasar junto a mi oído. Solo yo escuché lo que dijo. Y solo yo vi esos ojos sonrientes. Esos ojos en los que, en ese instante, solo estaba yo. Capítulo 14. El patio estaba muy animado. Había comido demasiado y me sentía algo llena. Así que fui a la recepción a por unas pastillas digestivas. No supe en qué momento Horacio me siguió y me preguntó si quería salir a dar un paseo. Lo pensé un momento y acepté. La posada estaba al pie de la montaña Luna. Un poco más adelante había una larga calle iluminada con luces brillantes. Había bastante gente. Al principio, Horacio y yo solo caminábamos juntos, sin hablar demasiado. Le pregunté, ¿por qué llegaste tan tarde? El vuelo se retrasó. Te lo dije. ¿No lo viste? La verdad es que no. Me mareé un poco en el trayecto y no miré el móvil. Bajó la mirada y no continuó con el tema. Yo, sin darme cuenta,
Apreté los labios, pensando si habría dicho algo inapropiado. Entonces sonrió. Tan grande y todavía te mareas. ¿Eres una niña? Me quedé un instante en blanco y recordé aquel viaje para esquiar, cuando Manuel me presentó por primera vez a Linda. Aquellos 2 días los viví en una confusión constante, aliviada por no haberme confesado y, al mismo tiempo, avergonzada por mi propia ilusión. No sabía esquiar y, además, estaba distraída. Me caí muchas veces. Al día siguiente, de vuelta, me dolía todo el cuerpo. Sentada en la parte trasera del autobús, tenía ganas de vomitar. Manuel y Linda iban sentados delante. Al notar que yo no me encontraba bien, él se sentó a mi lado y sacó del bolso pastillas para el mareo. Me preguntó si había olvidado tomarlas antes de subir. Yo sostenía el blister sin decir nada. Entonces me revolvió el pelo otra vez. Tan grande y todavía te mareas. ¿Eres una niña? No sé qué me pasó, pero me aparté instintivamente. Se quedó desconcertado. ¿Qué te pasa? Con expresión apagada, me di mis palabras. Ve a acompañar a Linda. Me duele la cabeza y no tengo muchas ganas de hablar. Me miró fijamente un par de veces y no se quedó. Solo que, al irse, su expresión estaba sombría, como si yo hubiera hecho algo mal, por estar pensando en todo eso. Al cruzar la calle di un paso de más hacia adelante. Justo pasaba un coche. Una mano grande sujetó con facilidad mi brazo y me tiró hacia atrás. Cuidado. Me sobresalté y, al retroceder, casi choqué contra el pecho de Horacio. Perdón. Me soltó. ¿En qué estabas pensando? Ni miras por dónde caminas. Bajé la cabeza. La brisa nocturna nos rodeaba, aislándonos del resto del mundo. Cuando él pensó que no respondería, levanté la vista y lo miré. Estaba pensando por qué me llamaste para salir a solas. Alzó ligeramente los párpados. En sus ojos brillaba una luz clara. ¿Y ya encontraste la respuesta? Por haber sido cobarde. Ya había pagado demasiadas veces el precio de no atreverme a hablar. Esta vez no quería seguir siendo pasiva ni guardar silencio. Dije, Horacio, ¿te gustó? Pareció no esperar una pregunta tan directa, pero su sorpresa duró apenas un segundo. No respondió de inmediato. En su lugar, preguntó, ¿quieres entrar a mirar un poco? Delante había una tienda de dulces, con el escaparate lleno de colores. Mi mirada se apagó. Una vergüenza propia del rechazo me subió al pecho. Empecé a arrepentirme. La mente se me quedó en blanco y solo pude asentir torpemente. Entrar en la tienda sin decir nada y esconder así mi incomodidad. Quizá Horacio también se sintió incómodo, porque no entró detrás de mí. Di una vuelta por la tienda. De vez en cuando miraba hacia afuera a través del cristal y distinguía vagamente su figura bajo una farola. Delgado y alto, con traje formal, la camisa blanca desabrochada en 2 botones, la chaqueta colgada despreocupadamente del brazo y un cigarrillo a medio consumir entre los dedos. Entre el humo difuso, bajo la luz de la farola, parecía inexplicablemente abatido. Respiré hondo. Que me rechazaran no era el fin del mundo. Compré una caja de bombones y pedí expresamente que la envolvieran como regalo, con la intención de disculparme con Horacio por mi exceso de imaginación. Cuando salí, Horacio ya había apagado el cigarrillo. Alzó las cejas. ¿Qué compraste? Se lo tendí. Lo de antes era una broma. Se quedó un instante en silencio y se masajeó el entrecejo. Penélope, yo no lo tomé como una broma. Ahora fui yo la que se quedó tonta. ¿Qué quieres decir? Parecía un poco avergonzado. Al bajar la cabeza y sonreír, mostraba una juventud poco habitual en él, sin la profundidad de siempre. Este tipo de cosas no debería haberte tocado decirlas a ti. Fue culpa mía. Bajó la mano con la que yo sostenía los bombones, pero no la soltó. La sujetó apenas por la muñeca. Penélope, si me gustas, no te equivocaste. La gente iba y venía por la calle. Ya había notado varias miradas curiosas. Mi cara se fue poniendo roja, pero hace un momento. Pensaba decírtelo cuando volviéramos a la posada, pero me preguntaste de repente, y no tengo mucha experiencia confesándome. Necesitaba pensar bien las palabras. La información era demasiada y me dejó mareada. ¿Pero por qué te gusto? Tal vez porque nunca había conocido a alguien que vomitara a mares en mi casa y, en lugar de enfadarme, yo acabara calmándola con paciencia. Sonrió con resignación, pero era como una brisa de primavera. Penélope, me atraes en todo momento. Pensé que nadie podría resistirse al Horacio de ese instante. Era condenadamente encantador. Entonces, ¿qué pensabas decirme al principio? Se rascó ligeramente el entrecejo, dudando. ¿Seguro que quieres que lo diga aquí? Esa frase no encajaba nada con su estilo. No pude evitar sonreír. Sí, quiero escucharlo. Pasó un momento. Dijo, no eres solo un personaje secundario en la historia de otros. También puedes ser la protagonista de la mía. Se me humedecieron los ojos y, contradiciendo a mi corazón, murmuré, qué cursi.
Él sostuvo mi mano y la fue recorriendo poco a poco, desde la muñeca hasta la palma. Entonces, ¿quieres ser esa protagonista? Capítulo 15. Horacio y yo empezamos a salir. Al volver a la posada, me regaló el burrito que había comprado con antelación. Yo no sabía si reír o llorar. ¿De verdad lo compraste? Él repitió lo mismo de siempre. Se parece a ti. Por ahora no teníamos intención de hacerlo público. Solo queríamos dejar que todo fluyera de forma natural. No sé cómo, pero Amy terminó dándose cuenta. El último día de la convivencia. Incluso me preguntó directamente si estaba saliendo con Horacio. Me quedé muy sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Para despistar. Ya nos habíamos esforzado en mantener cierta distancia. Amy sonrió con aire triunfal. La mirada de Horacio es demasiado evidente. Vale, con esa cara de iceberg que tiene. Solo se le derrite cuando te mira a ti. ¿Los demás también lo saben? No, pero es cuestión de tiempo, dijo Amy. ¿Qué pasa? ¿Horacio no quiere hacerlo público? No es eso. Dudé un poco. Es solo que siento que no está del todo bien. ¿Y qué tiene? Es solo una relación. La empresa tampoco lo prohíbe explícitamente. Quizá es porque Horacio es distinto. Eso sí, rió. Ahora tendrás unos cuantos rivales más. Sonreí con amargura. Pareces no encontrarlo extraño. Talento y belleza juntos. ¿Qué tiene de raro? Y si te refieres a tu ex, entonces es todavía menos extraño. Me quedé sin palabras. Ya llevan un tiempo separados, ¿no? En realidad, todos más o menos lo habían adivinado. Solo que como tú no decías nada, nosotros tampoco preguntábamos. Amy me acomodó el cabello. Si se terminó, se terminó. La gente tiene que seguir adelante. Además, Horacio es muchísimo mejor que ese tal. Has salido ganando. Hermana, deberías estar contenta. La gente tiene que seguir adelante. En el camino de regreso a la ciudad, no me subí al autobús de la empresa. Miré a Horacio en el asiento del conductor. ¿Te importa que vaya contigo? Con eso ya era más que suficiente para dejar claro ante los demás que había entre nosotros. ¿Por qué iba a importarme? Él nunca había dicho que no quisiera hacerlo público. Hice un puchero. Siento un poco de presión. Sonrió y me apretó la mano, a modo de consuelo. Al pasar por el peaje, me preguntó si había tomado pastillas para el mareo. Se me olvidó. Yo misma lo encontraba raro, pero parece que ya no me mareo. Adoptó un aire misterioso. Resulta que también tengo efecto antináuseas. Me sonrojé. No seas tan narcisista. Horacio me dejó en casa. No bajé de inmediato del coche. Nos quedamos charlando un rato antes de despedirnos. El burrito cabía en la palma de la mano. Al entrar al complejo, lo saqué del bolso y lo miré una y otra vez, de muy buen humor. Lamentablemente, esa buena sensación solo duró unos segundos, hasta que vi a Manuel y todo volvió a la normalidad. Para ser sincera, al verlo ahora, mis emociones ya no se agitaban como antes. ¿Volviste de viaje? No le había contado nada de la convivencia, pero eso era fácil de averiguar y no tenía nada de raro. Asentí, de repente, como si hubiera percibido algo. Su mirada se clavó en el burrito que tenía en la mano. Sus pupilas se contrajeron. ¿Es un recuerdo? Sin palabras. Guardé el burrito. Manuel, en el futuro deja de esperarme. Frunció el ceño, como queriendo decir algo. Parecía tener muchas preguntas, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, solo quedó el silencio. Capítulo 16. Al principio, pensé que salir con Horacio sería agotador. Después de todo, crecimos en entornos distintos. Teníamos gustos y preferencias diferentes. Temía que incluso encontrar un tema en común fuera difícil, y no sabía cuánto podría durar ese impulso inicial. Resultó que estaba pensando de más, como novio. Horacio era sencillamente impecable. Sabía cocinar, sabía crear sorpresas, sabía consolarme justo cuando me volvía sensible. No tenía que preocuparme por quedarnos sin temas de conversación, porque él sabía de todo, incluso, desde la experiencia. Era capaz de orientarme cuando yo lo necesitaba. Delante de él, no me guardaba nada, como una niña pequeña. A veces pensaba que quizá el cielo se apiadó de mí, y por eso, después de casi 10 años de humillación silenciosa, me permitió encontrar a alguien tan bueno. No podía negarlo. Tras un mes juntos, cada vez dependía más de él. Ese día, después de cenar en su casa y al ver que ya era tarde, estaba a punto de recordarle que debía irme. Durante ese tiempo siempre había sido así: trabajar, salir del trabajo, cenar juntos en su casa y luego él me llevaba de vuelta. Los fines de semana íbamos juntos al parque a montar en bicicleta, nadábamos en la piscina de la azotea de su edificio, o experimentábamos con recetas rarísimas, pero esta vez no hizo como siempre. No cogió la chaqueta ni fue hacia la entrada. En su lugar, me tomó de la mano y me hizo sentarme con él frente al sofá. ¿Vemos una película?
Como estaba desprevenida, acabé sentándome de golpe en su regazo, rígida, sin atreverme a moverme. Pero ya es muy tarde, quédate conmigo a ver una película. Penélope había bebido un poco durante la cena. Ahora tenía las cejas ligeramente enrojecidas. Hablaba con un tono casi suplicante, y el aroma del alcohol mezclado con menta parecía embriagarme también a mí. Soy blanda de corazón, cedí. Está bien. Sin embargo, la película solo llegó a la mitad antes de que perdiéramos la concentración. Los protagonistas estaban en la etapa de ambigüedad juvenil, en tiempos de instituto. Horacio guardó silencio un momento y de pronto dijo: «Tú y Manuel también os conocisteis en el instituto». Levanté la cabeza. «¿Por qué sacas eso ahora? Nunca te he visto como estudiante». Era bastante cutre, me señalé la frente. Llevaba un flequillo muy espeso. «Suena bastante adorable», sonrió. Le pellizqué la cara. «¿Seguro que no estás borracho?» «No». Me rodeó con el brazo y volvió al tema. «Aún no me has contado cómo acabasteis juntos». Entonces entendí por qué estaba raro esa noche. Ese mismo día habíamos ido al acuario y, por casualidad, nos encontramos con un antiguo compañero de piso de Manuel. No éramos cercanos. Nos saludamos y listo. Pero a Horacio le resultó extraño, después de ese encuentro. Su estado de ánimo cambió. Estaba apagado y más callado de lo normal. Pensándolo ahora, quizá fue porque la forma en que aquel chico lo miró no era normal, y porque la frase inicial, «¿Por qué Manuel no está contigo?», tocó un punto sensible. Me hizo gracia por dentro y, con calma, empecé a contarle el pasado. En realidad, cuando estaba a punto de terminar la carrera, ya había cortado todo contacto con Manuel y los demás. En aquel momento, usé la excusa de preparar el posgrado para rechazar cualquier intento de contacto por parte de Manuel. Con el tiempo, él también se enfadó conmigo y dejó de insistir. Así, perdimos toda relación. Lo del posgrado no había sido más que una excusa. Tras graduarme, no me quedé en la universidad. Regresé directamente a esta ciudad. Y también fue entonces cuando encontré trabajo. ¿Entonces fue él quien volvió a encontrarte?, preguntó Horacio. Negué con la cabeza. Nos reencontramos por casualidad en Nochevieja, este año. Después de más de 2 años separados, reencontrarnos en aquel bar fue incómodo, como era de esperar. Ese día me pidió mi contacto. Pensé que era pura cortesía y se lo di. No imaginé que se volvería exageradamente atento. En apenas un par de días apareció con su coche debajo de mi empresa para invitarme a comer. No entendía bien sus intenciones y, sin darme cuenta, me dejé arrastrar por la situación. Hasta que un día, en el coche, me preguntó si quería intentar salir con él. Solo entonces desperté del todo. Yo nunca he sido de hacerme ilusiones. Durante 8 años no había logrado que se interesara por mí. ¿Cómo iba a cambiar todo solo por reencontrarnos? Era extraño. Ese tipo de persecución, como si quisiera compensar algo perdido, no era lo que yo necesitaba. Y tampoco quería ser su distracción pasajera. Así que lo rechacé. Pero él fue más persistente de lo que imaginé. Y yo, más blanda de lo que creía. En aquel viaje de trabajo tuve apendicitis aguda. Justo me llamó y, sin decir una palabra de más, tomó el primer avión para venir a acompañarme. El rostro de Horacio se ensombreció al instante. Así que solo porque te acompañó aceptaste probar con él. Su expresión me asustó un poco. Asentí con cuidado. Horacio estaba inesperadamente enfadado. Su actitud siempre fue ambigua. Fuiste tú la que estaba confundida, te daba un poco de cariño y ya te emocionabas. ¿Con qué derecho? No pude evitar reír. ¿Por qué te enfadas tanto? Decía que no estaba borracho, pero ahora no tenía nada de la madurez habitual. Estaba infantil, de verdad, porque no te valoró como merecías. Le acaricié la cara y asentí de forma superficial. Sí, pero lo que dijo a continuación casi me hizo llorar. No participé en tu pasado ni sé en qué tipo de entorno creciste. Pero por eso mismo te cuesta tanto pedir, dijo, cuando bastaría con abrir la boca para obtener algo. El miedo a perder hace que no te atrevas a hablar, ni a pedir. Prefieres herirte a ti misma antes que romper esa frágil armonía. Nunca le había hablado de la precariedad de mi familia. Su claridad me dejó con un nudo en la garganta, incapaz de responder. Penélope, siempre te cuesta pedir, dijo, con voz baja. Me duele mucho verte así. Capítulo 17. Aquella noche no me fui. Horacio se vino arriba y me propuso que me mudara a vivir con él. Por supuesto, me negué. Al final llegamos a un punto intermedio. Yo dejaría algunas mudas de ropa en su casa, para quedarme allí de vez en cuando. En realidad, los dos sabíamos que era solo un pretexto, pero lo entendimos sin decirlo. A la tarde siguiente volví a casa a recoger mis cosas. Horacio tenía una cena de trabajo y no podía acompañarme. Le pedí que viniera a buscarme cuando terminara, y aceptó. Lo inesperado fue encontrarme con Manuel en la puerta de mi edificio.
desde que empecé a salir con Horacio. Hacía mucho que no aparecía. Pensé que por fin se había rendido, pero ese día volvió a plantarse delante de mí. Entonces comprendí que quizá nunca se había ido. Solo había dejado de mostrarse ante mí. Estaba más decaído que nunca. Tenía barba incipiente en la barbilla. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, me miró fijamente. El pliegue de sus párpados estaba muy marcado. El cansancio lo hacía parecer casi otra persona. «Anoche no volviste», dijo. Salí del ascensor, un poco preocupada por su estado. «¿Has estado esperándome aquí todo este tiempo?» Él no respondió a eso. «Penélope, estos días he pensado mucho». Guardé silencio. «Antes fue culpa mía. No supe valorarte». Su voz era muy baja. «¿De verdad no podemos volver atrás?» De pronto me cansé de ese enredo interminable. «Parece que sigues sin darte cuenta de cuál es el verdadero problema entre nosotros». Mi reacción fue fría. Decidí hablar con total claridad. «Las personas cambian. A principios de año acepté probar contigo. Y no fue solo porque volaras para cuidarme. Para ser sincera, quería darle un cierre a esos 8 años. Pero me di cuenta de que el Manuel del que yo estaba enamorada era solo aquel Manuel que saltó del muro para ayudarme. Era como una obsesión. Me gustaba sin reservas, sin pedir nada a cambio. Aunque por un lado me trataras bien y por otro me apartaras con la excusa de la amistad, yo seguía queriéndote». La mirada de Manuel se oscureció. Parecía intuir hacia dónde iba. Continué. «Después de perder el contacto contigo, descubrí que no podía olvidarte, e incluso llegué a pensar que había perdido la capacidad de amar. De verdad, Manuel, si no hubiera estado contigo, siempre habría creído que ese sentimiento unilateral no cambiaría». «Penélope, no sigas», intentó interrumpirme. Lo ignoré, pero cuando estuvimos juntos, siempre sentía que algo no encajaba. No soportaba que me tocaras. Cada acercamiento tuyo me recordaba la forma en que sonreías a Linda. Entonces entendí que era una espina clavada. No podía perdonarme haber sufrido tanto y, aún así, haber fingido estar bien, complaciendo a ambos lados. «Manuel, lo intenté de verdad, y estuve a punto de aceptarte de verdad, pero, ¿y tú?» Yo te vi con mis propios ojos bajar la cabeza y agradar a Linda. ¿Puedes imaginar cómo me sentí en ese momento? Para serte sincera, además del dolor, lo que sentí fue alivio. Era una sensación de, esto es como debía ser, fermentando sin control, convirtiéndose en la última gota que me aplastó. La luz del pasillo se apagó. Mi voz se volvió cada vez más baja. «Así como tú dabas por hecho que yo siempre estaría a tu lado, yo también creí que siempre te querría». «No lo digas, Penélope». Me miraba casi suplicando. La pequeña llama en la oscuridad estaba a punto de extinguirse. Al final, hablé. «Manuel, ¿todavía no lo entiendes? Ya no me gustas». Capítulo 18. Volví a ver a Linda un mes después. Por aquel entonces, Horacio planeaba llevarme de vacaciones a la playa. Yo estaba buscando información en internet cuando, de forma inesperada, entró una llamada de Linda. Sin pensarlo, la atendí. Me invitó a tomar el té por la tarde. El clima empezaba a enfriar. Llegué al restaurante acordado y, al percibir el aroma del café, me sentí mucho más tranquila. Linda ya estaba allí. Se veía prácticamente igual que antes, incluso más hermosa. Me senté frente a ella. Sonrió con amabilidad. «Después de tanto tiempo de haber vuelto, recién ahora te invito a tomar algo». «Lo siento». Le devolví la sonrisa. Levantó la mano para llamar al camarero y pidió un menú para mí. Noté que había elegido exactamente la combinación que a mí más me gustaba en el pasado. «¿Manuel te pidió que vinieras a hacer de mediadora?», pregunté. Alzó una ceja. «Lo conoces bastante bien». No respondí. «Pero no me conoces a mí», me guiñó un ojo. «Yo no quiero que ustedes dos vuelvan. Hoy te invité solo para aclararlo de entonces, cerrar el capítulo y despedirnos bien». Fruncí ligeramente el ceño. «¿Qué quedó sin aclarar en aquel entonces?» «Lo que pasó después de que tú y Manuel dejaran de hablarse». Mis labios se curvaron hacia abajo. Manuel siempre había dicho que rompieron porque Linda lo propuso, ya que él estaba demasiado ocupado con el trabajo y la descuidaba. Pero, en boca de Linda, la historia tenía un matiz distinto. Ella dijo que los problemas entre ella y Manuel surgieron completamente por mi culpa. «¿Pueden dejar de cargarme a mí los problemas entre ustedes?», dije con frialdad. Linda negó con la cabeza, con una sonrisa amarga. En aquel momento, Manuel pensó que solo estabas de mal humor y que tarde o temprano volverías a buscarlo para hacer las paces. Nunca imaginó que hablabas en serio cuando decidiste cortar toda relación. Probablemente no sabes lo mal que estaba emocionalmente entonces. Cualquier cosa podía hacerlo estallar. «Tal vez eran problemas de trabajo», respondí. «El trabajo solo era una excusa. Yo sabía perfectamente por qué estaba tan ocupado». Él cambió. Se volvió cada vez más distante. Y yo también fui perdiendo la esperanza poco a poco.
Guardé silencio unos segundos y luego dije con frialdad, y todavía dices que no viniste a hablar por él, pero si no lo digo yo, y tú tampoco dejas clara tu postura, acabarías convirtiéndote en su cicatriz imborrable, dijo. Y eso no es lo que yo quiero. ¿Qué postura quieres que deje clara? Todo lo que tenía que decir ya lo dije. Linda continuó como si no me hubiera oído. Después de que te fuiste, Manuel se dio cuenta de lo que sentía por ti, solo que no quiso admitir su propio fracaso. Mala suerte la mía. Terminé siendo el sacrificio de esa batalla. Penélope, hoy vuelve a buscarte y a perseguirte no solo por amor, sino sobre todo por los remordimientos del pasado. Él sabe lo terca que eres y también sabe qué versión de él te gustaba. Así que incluso al reencontrarse contigo no quiso que supieras lo indeciso que había sido antes. Aquello, más que ayudarme a soltar, sonaba a echar leña al fuego. Linda sabía perfectamente que era lo que yo más detestaba. Cada palabra suya era como echar sal sobre una herida abierta. Estaba rompiendo la última capa de idealización que yo aún tenía sobre Manuel. Respiré hondo. Por fin entendí qué actitud quería de mí. Linda, no tengo ninguna obligación de pagar por la autocomplacencia de él, dije, decidiendo darle lo que buscaba. Durante esos años, la persona que sufrió por su incapacidad de reconocer a quien amaba fui yo. Ninguno de ustedes tiene derecho a borrar ese recuerdo por mí. No probé los postres de la mesa. Llamé al camarero para que los empacara. Antes de pagar, añadí, por favor, dile a Manuel que siga adelante, que no mire atrás y que no vuelva a buscarme. Si puede hacerlo, se lo agradeceré sinceramente. Yo no sabía que, después de que me fui, Linda se dirigió a alguien sentado en la mesa de atrás y dijo, lo escuchaste todo, ¿verdad? Su voz sonaba extrañamente satisfecha, como si estuviera vengándose del desdén pasado de aquel hombre. Te lo dije desde el principio, ella no podría aceptar tu verdadero rostro. Manuel, esto te lo mereces. Manuel no respondió, miró sin foco hacia la ventana. En ese momento, yo salía del restaurante para encontrarme con Horacio, que había venido a recogerme. ¿Por qué te bajaste del coche?, le pregunté. Tenía miedo de que te molestaran. Él echó un vistazo hacia el restaurante. No sé qué vio, pero sin previo aviso me dio un beso en plena calle. Me sobresalté. ¿Qué haces? Cuando intenté girar la cabeza para mirar atrás, me sostuvo la nuca y me rozó la oreja con los dedos. ¿Qué café tan dulce es ese? Me quedé sin palabras. ¿Estás mal de la cabeza? Ni siquiera tomé café. Él sonrió y me rodeó con el brazo, guiándome hacia el coche. Aquella escena hirió profundamente a Manuel, aunque no vio el rostro desolado de Linda a sus espaldas. Solo murmuró, con la voz ronca, tienes razón, todo esto es culpa mía. Capítulo Horacio. Horacio jamás había conocido a alguien tan excesiva como Penélope. Había vomitado todo su piso y todavía esperaba que él la consolara. Consolarla ya era bastante, pero encima tenía que dejar que lo insultara. Que conste ante cielo y tierra, él no había hecho absolutamente nada. Antes de eso, la mayor impresión que tenía de ella se reducía a aquella frase, tan guapo, o está casado o es gay. Nunca le interesó la vida privada de sus subordinados. A lo sumo, sabía que ella tenía un exnovio que no quería dejarla ir. Y sin embargo, después de llorar, ella se aferró a su brazo y empezó a llamarlo cabrón. A mí, a un lado, estaba incómoda. ¿Y si bajo a preparar una sopa para la resaca? Con la mano derecha libre, Horacio se pellizcó el entrecejo. Date prisa. Amy se marchó aliviada, y en la habitación de invitados solo quedaron ellos dos. Gracias a Penélope, la reunión terminó antes de tiempo. Los que tenían que irse ya se habían ido, y los que se quedaban estaban acomodados. Y él, que debería haber vuelto a su habitación a asearse, estaba atrapado al lado de una borracha, ni podía irse ni podía quedarse tranquilo. La borracha tenía una fuerza sorprendente y no paraba de murmurar. Cabronazo, me engañaste con mis sentimientos. Horacio no sabía si reír o llorar. ¿Cómo que te engañé? Ella lo miró fijamente. Al cabo de un momento, se le enrojecieron los ojos. Solo valoras cuando ya perdiste, eres un imbécil. Genial. De cabrón había ascendido a imbécil. Él dijo, mañana te vas a arrepentir. ¿Arrepentirme de qué? Te confundiste de persona. Penélope ladeó la cabeza. Lo miró de izquierda a derecha durante un buen rato. Manuel, te has puesto más guapo. ¿Tu exnovio se llama Manuel? ¿A quién crees que engañas?, protestó ella. Horacio sonrió. De pronto le pareció bastante divertida, siempre haciendo el ridículo delante de él. No sabía si al despertar recordaría lo ocurrido esa noche. Pensándolo así, cogió el móvil. Quería dejar una prueba, pero cuando la cámara apuntó hacia ella, sus ojos estaban sorprendentemente claros, como si hubiera despertado de golpe. ¿Qué haces? Él miró la pantalla del teléfono, donde estaba su rostro, y su respiración se volvió lenta. Se quedó en silencio unos segundos. Te estoy sacando una foto.
Ella sonrió de repente. Entonces hazme salir guapa. Vale. Obedeciendo su petición, le tomó varias fotos. No buscó ángulos especiales, pero todas quedaron bastante bien. Solo que al día siguiente ella lo olvidó por completo y nunca le pidió las fotos. Y esas imágenes se quedaron guardadas en su móvil, por egoísmo. Nunca las borró. Capítulo Manuel. Manuel no sabía cómo definir su relación con Penélope. Decir que eran amigos no era del todo correcto. Decir que eran pareja tampoco se acercaba a la realidad. Penélope conocía todos sus gustos y aversiones, y estaba dispuesta a tolerar todos sus malos humores. Él le preguntó una vez por qué era tan buena con él. En ese momento, ella aún tenía en la mano una carta de amor que otra persona le había entregado a él. Pensó durante un buen rato antes de decir, tú mismo dices que soy tu mejor amiga. Si no te trato bien a ti, ¿a quién voy a tratar bien? Él reflexionó sobre esas palabras y asintió. Tienes razón. Pero había algo extraño. No le gustaba que otros chicos codiciaran a su mejor amiga. Recordaba una vez, un fin de semana, cuando todos fueron a cantar al KTV, un chico desconocido se acercó a Penélope. Él salió a fumar y justo lo vio, casi por reflejo. Fue hacia ella y le pasó el brazo por los hombros. Penélope, ¿quién es este? No recordó la reacción de Penélope, solo recordó al chico, que dijo un torpe, perdón, antes de marcharse apresuradamente. En ese instante, Manuel probó el dulzor de la victoria, hasta que Penélope le bajó la mano. No te propases. Se quedó un momento inmóvil y luego fue aún más lejos, rodeándole el cuello y llevándola de vuelta al reservado. Pues quiero hacerlo, dijo. Quizá el gesto fue demasiado íntimo. Aquel día, la forma en que todos los miraban ya no era la misma, siempre con un dejo de ambigüedad y bromas. No solo los demás lo notaron. Él mismo sentía que algo no estaba bien. Cuando alguien puso nuestra canción, casi como una provocación, insistió en abrazar a Penélope, pegando el rostro a su oído mientras cantaba. Los amantes siempre se separan y se reencuentran, pero nosotros cada vez nos amamos más. Al terminar esa frase, como despertando de un sueño, la soltó de golpe y preguntó torpemente, ¿cómo canto? Penélope parecía congelada. Bajó la cabeza y dijo, no muy bien, pero aún así, él vio cómo se le enrojecía la cara. Desde aquel día, el contacto físico entre él y Penélope fue cada vez más frecuente, pero siempre faltaba algo. A Manuel le gustaba Penélope, pero no de la forma en que se ama a una novia. Le gustaba un poco más que una amiga. Con ella no necesitaba preocuparse por nada ni fingir nada. Incluso sentía que, si esa relación se rompía por convertirse en amor, sería una lástima inmensa. Los amigos podían serlo para siempre. Los amantes no siempre resistían el paso del tiempo. Si no hubiera sido porque, más tarde, Penélope salió de verdad de su vida, quizá él habría seguido igual, disfrutando sin cambios de esa forma única en que ella trataba a un amigo. La partida de Penélope lo afectó profundamente. Linda discutió con él varias veces por eso. Manuel, ¿te gusta Penélope? Él no pudo negarlo. Como decía la canción, los amantes siempre se separan y se reconcilian. Él y Linda rompían y volvían una y otra vez, hasta que finalmente llegaron al final. Linda dijo, no tiene sentido seguir desgastándonos así. Entonces, ¿tu compañero menor está esperándote abajo? Linda se quedó helada. Vi los mensajes que se enviaron. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Linda se cubrió el rostro y rompió a llorar. ¿Cuántos días llevas sin acompañarme? ¿De verdad estás ocupado? ¿O usas el trabajo como excusa para huir? ¿Lo has pensado alguna vez? Él no dijo nada. Encendió un cigarrillo tras otro. Antes de irse, Linda dijo, él solo me hacía compañía y hablábamos. Lo creas o no, no pasó nada entre nosotros. ¿Eso era lo importante? Manuel se quedó en el balcón, viendo a Linda caminar hacia aquel chico más joven. Ella no levantó la cabeza, y él pensó que, si fuera Penélope, nunca le habría hecho algo así. La partida de Linda hizo que echara aún más de menos a Penélope. El reencuentro en el bar, más que una casualidad, fue una premeditación largamente gestada. Creía que, con solo darle a Penélope lo que ella quería, podrían estar bien juntos, sin volver a separarse, pero se equivocó. Penélope era mucho más decidida de lo que él había imaginado. Vivía con demasiada claridad y sabía demasiado bien qué quería. Cuando la vio bajar del coche de aquel hombre con una sonrisa en el rostro, sintió como si fuera de otra vida. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veía sonreír así? Parecía que, desde que él estuvo con Linda, ella ya no le sonreía de esa manera. Eso era algo que antes solo le pertenecía a él. Y ahora, lo había perdido por sus propias manos. La amargura del arrepentimiento se extendió de inmediato por todo su cuerpo. Sabía con absoluta claridad que él y Penélope ya no tenían vuelta atrás. Más que amigos, menos que amantes,
Eso era lo que habían sido él y Penélope.